Hablaremos esta noche de la llegada de la Inquisición a Portugal. Y hablaremos porque la aparición de los tribunales inquisitoriales en Portugal ocurrió de un modo muy particular en dos sentidos. Fue un hombre solo el que lo hizo y su método fue muy extraño. Vamos a ver lo que sucedió. No bien terminemos con las peregrinaciones a la fiesta de al lado, que terminan todas con la puerta abierta. Desde los comienzos del siglo XV, el Papa Bonifacio IX estaba intentando inútilmente instalar la Inquisición en el Reino de Portugal. Había nombrado a un dominico llamado Vicente de Lisboa inquisidor general. Le dijo, mire, usted es el inquisidor general. Pero a Vicente de Lisboa no le fue bien. El rey de Portugal, Juan I, escribió al Papa para decirle que el establecimiento de la Inquisición en su reino se oponía al bienestar de sus vasallos, a sus propios intereses y al interés de la religión. Mira vos, Juan. Dijo además que había notado en el trabajo de Vicente de Lisboa algunas anomalías. El Papa Bonifacio atendió los reclamos de Juan I y revocó los poderes que había concedido a los inquisidores. Autorizó incluso a un tal Marcos, que era obispo de Sinigalia, para absolver a los que Vicente de Lisboa había acusado. Reubicó en sus cargos a todos los que el tipo había echado. Mucha gente se vio libre del temor de que les confiscaran sus bienes. Después de aquel intento, el Papa siguiente, Clemente VII, también intentó que la Inquisición tuviera residencia fija en Portugal. Pero no hubo caso. Unas disputas entre la curia romana, siempre más cerca de España, ¿no?, y la corte de Lisboa, impedían que el Santo Tribunal llegara a Portugal. Tiempo más tarde, casi a mediados del siglo XVI, el rey de Portugal era Juan III, y fue durante su reinado cuando se produjo el hecho que vamos a contar ahora. Hay que decir, Juan III tenía una hija que era María de Portugal. Fue la primera esposa del príncipe de Asturias, Felipe, que luego sería Felipe II. Y aquella muchacha, ya hemos contado acá su historia, murió a los 18 años y no pudo ser reina de España. No será mucho pedir que dejemos de ir y venir por un rato, aunque sea. Bueno. En el año 1539, esto es lo que ocurrió, ¿no? En el año 1539 se presentó en Lisboa un legado del Papa. Había llegado hasta allí, según decía, para establecer la Inquisición sobre cimientos inquebrantables. El legado, que se llamaba Saavedra, presentó al rey, Juan III, la credencial del Papa Pablo III. Llevaba otras cartas de Roma para los principales dignatarios de la corte. Sus patentes de legado estaban firmadas, selladas, y contenían amplios poderes para nombrar un inquisidor general y todos los jueces del Santo Oficio. Lo curioso es que este Saavedra, en realidad, era un impostor. Ningún papa lo había enviado allí y había falsificado todos y cada uno de los documentos que llevaba. Saavedra había aprendido el arte de la falsificación en Roma y se había perfeccionado en Sevilla. Desde allí había llegado a Lisboa junto con dos cómplices que se hacían pasar por clérigos. Saavedra ganó rápidamente el favor y el respeto de Juan III. El rey pensaba, que ya que no se podía contrarrestar el avance de la Inquisición, que se había instalado en casi todos los países, aceptó la carta de este tipo. Y el impostor
que más que nada quería vivir cortesanamente y chupar de ojo en los boliches, comenzó a edificar la burocracia de la Inquisición en Portugal. Y al principio le fue bien. Saavedra tuvo a su servicio a más de 120 ayudantes. Para enfrentar los gastos recibía de Juan III y del gobierno de Sevilla, por donde antes había pasado, sumas cuantiosas en nombre de la Cámara Apostólica de Roma. Cuenta uno de los cronistas de esta historia, en este caso es Voltaire, que el plan que se habían propuesto aquellos impostores lo habían concertado con el artificio más deslumbrante. Una razón los ayudaba: un inquisidor nunca puede ser falso, del mismo modo que un asesino tampoco puede serlo. Y sucedió entonces que Saavedra, además de vivir bien, hizo lo que hubiera hecho la Inquisición: ser la Inquisición. La impostura de Saavedra residía solo en ser un hombre cualquiera que no había obtenido permiso de nadie, pero por lo demás hacía todo lo que un inquisidor debía hacer. Cuando el rey Juan III preguntó un día a Saavedra por qué había llegado a Portugal sin que el Papa se lo hubiera advertido antes, el falso legado le contestó que una cosa tan apremiante como establecer la Inquisición no podía esperar. Le dijo también que debía considerarse muy honrado de que directamente llegara un legado del Santo Padre. La cuestión fue que Saavedra nombró un gran inquisidor, envió a recolectar diezmos por todo el reino, además mandó a la hoguera, entre hazaña y hazaña, mandó a la hoguera a 200 tipos. Unos meses más tarde, el engaño se descubrió en Sevilla. El marqués de Vilanova de Bancarrota se llamaba, de Barcarrota había sospechado todo este asunto, empezó a preguntar en Roma, le dijeron que nadie había enviado a Lisboa legado alguno. El marqués Vilanova fue a buscar a Saavedra con 50 hombres armados hasta su casa. Lo atrapó y se lo llevó a Madrid. Hechas algunas investigaciones, se informó de todo a Juan III. Se hizo comparecer a Saavedra ante el arzobispo de Toledo. Y el arzobispo, asombrado por la audacia increíble del falso legado, lo condenó a ser azotado y a 10 años de galeras. Esta sentencia implicaba una muerte segura. En las galeras no se podía estar más que un par de años hasta morir. O morías de hambre, o apestado, o hundido por algún barco enemigo. Juan de Tavera envió la sentencia al Papa Pablo IV para que fuera confirmada. Y entonces sucedió otro hecho increíble. El Papa, orgulloso de que por fin se habían podido instalar los tribunales del Santo Oficio en Portugal, no confirmó la sentencia, sino que confirmó a Saavedra como legado papal en Lisboa. Pablo IV advirtió que no podía dejar de reconocer en la historia sucia de aquel bribón la mano de Dios y un milagro de su providencia. Y se citó para el caso un diálogo en el que participaba Jesús. Juan le dijo a Cristo: Señor, hemos visto a un hombre que no es discípulo vuestro, que expulsaba a los demonios del cuerpo en vuestro nombre, y hemos impedido que lo hiciera. Y Jesús respondió: no lo impidáis, porque el que hace milagros en mi nombre no dirá mal de mí, y el que no está contra nosotros, con nosotros está. Así que déjalo. En el año 1545 Saavedra fue absuelto y encargado de la Inquisición portuguesa. Cuando los españoles se establecieron en América, llevaron rápidamente allí a la Inquisición, y una de las primeras decisiones de Saavedra, ya legitimado, fue introducir en las colonias portuguesas de América los tribunales del Santo Oficio. Esta era la extraña historia de la llegada de la Inquisición a Portugal que quería contarles. Y es extraordinaria, porque el tipo es un impostor, pero tan buen impostor que resulta confirmado en su cargo. Esto debe
llamarnos a la reflexión a todos. No sé qué resultará de esa reflexión. Pero a mí me parece que un buen impostor es mejor que un mal legado legítimo. Un buen novio clandestino es mejor que uno malo con el que está de acuerdo toda la familia. Así que busquemos la legitimidad no tanto en los sellos del Papa, sino en lo bien que uno realiza su trabajo. Bueno, en este caso el trabajo era un trabajo detestable, sí. Es el trabajo de inquisidor. Y encima después vino América. Sí, sí, es que todas esas comisiones inquisitoriales siempre tienen buena... siempre progresan, siempre van hacia adelante, tienen muchos postulantes. Y ser alcahuete es algo inherente a la condición humana que es muy tentador. Cuando usted pone un cartel, se necesitan alcahuetes, aparecen desde abajo de las piedras gentes que tienen una fuerte vocación, o inquisitorial, o de chupamedias, o de ortiga. Que eso fue lo que pasó con Saavedra. Pero en este caso, Saavedra lo que nos enseña es el arte de la impostura, que consiste en ser más perfecto que el legítimo. Una buena falsificación es lo que se llama la falsificación ascendente, que es donde el objeto falsificado es mejor que el original. Bueno, no sucede muy frecuentemente, pero es deseable que a uno le den una falsificación mejor que la original. Hemos ido, en este caso, a la discoteca, explicamos esta historia y este hombre no sabía muy bien qué decir, ¿no? ¿Y quedó conmovido por la historia? No, pero nos dijo que si necesitáramos a alguien que nos contara qué es lo que andan diciendo de nosotros por ahí, él podía anotarse. Claro, sí, me imaginé que iba a ser el primero. Bien, y nos dio esta canción que se llama Una casa portuguesa, que es la casa en donde funciona desde luego la Inquisición. Ese es el sentido metafórico de este bello fado que escucharemos ahora por Amalia Rodríguez, que es la mejor cantante de canciones portuguesas del mundo. Una casa portuguesa, ahora mismo. Adelante.